Rina Ken debería estar presa junto a la mitad de los personajes de este libro y la otra mitad de los personajes deberían estar internados en un pabellón psiquiátrico. Esa es la única forma que ese libro tenga algún sentido. En esta serie de videos voy a estar hablando acerca de libros populares que BookTok me hizo leer. De hecho, este es el primero y hoy le toca el turno al único, al inigualable God of Fury o Dios de la Furia de Rina Ken. Ese es un libro que aparentemente es de Dark Romance. Para mí lo Dark, el romance, tengo muchísimas opiniones acerca de este libro. Y si ustedes no han tenido todavía la desdicha de leerse este libro, todavía se conservan vírgenes su mente, sus ojos. Les voy a dar un breve contexto acerca de qué se trata. Aparentemente es la frase que van a escuchar durante toda esta reseña tipo opinión porque aparentemente suceden cosas, aparentemente absolutamente todo, aparentemente están enamorados, aparentemente hay dar. El libro nos cuenta la historia, el romance entre Nikolai y Brandon. Dos personajes que aparentemente tienen una personalidad muy diferente. Por un lado tenemos a Nikolai. Nikolai, este es nuestro chico intrépido, temerario, así súper tatuado, gunster, que se viste con chaquetas de cuero, que maneja una Harley. Él es así, con cabello largo. ¿Dónde hemos visto ese tipo de personajes antes? Pero bueno, no importa. Y por otro lado tenemos a Brandon. Brandon es nuestro chico vainilla, es el chico que todo mundo quiere, él es perfeccionista, aparentemente, él es metódico, él sobrepiensa, él es un artista, pinta, o sea, de hecho literalmente es un artista. Él es nuestro chico ejemplo, es este tipo de chico que tú jamás esperarías que haga absolutamente nada malo o que se involucre con alguien como Nikolai, ¿ok? Al principio del libro, yo lo definí como pick me, porque yo no entendía las actitudes de Brandon. O sea, es que Brandon se la pasa gran parte del libro, las primeras 200 páginas de este libro, se la pasa hablando de lo diferente que es él. Es que yo no soy como los demás, es que si yo soy único, diferente, es que yo tengo que hacer un gran esfuerzo por adaptarme a los demás, por adaptarme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. A mí no me gusta esto, yo salgo a correr todos los días a las 5 de la mañana, yo como sano. Es imposible para mí entender a algunas personas debido a cuán diferente mi personalidad es a la de ellos. La única razón por la que tenemos una relación es porque crecimos juntos y he pasado años familiarizándome con sus personalidades. Ay, Brandon. Ya después, al final del libro, uno puede entender un poquito de dónde viene como tal todo el tema de Brandon y logra tener cierta empatía. El problema aquí es Rina Ken. Rina Ken está empeñada en hacer que uno no tenga empatía con nadie de este libro, empezando por Nikolai. Brandon es una persona que fue víctima, vamos a estar luego hablando acerca de la historia luego, pero es una persona que fue víctima, una persona que tiene problemas mentales bastante graves, como todos en este libro, porque por eso digo que el contexto sería en un hospital psiquiátrico, porque todo el mundo está loco en este libro, tiene alguna enfermedad mental. Brandon es una persona que tiene como tal una razón, pero lo que pasa es que Rina Ken, ella en su afán de vendernos no sé qué, ella quiere borrar absolutamente todo eso y ella no quiere que tú tengas empatía con nadie en ese libro porque ella quiere que tú les tengas fastidio a todos los personajes de este libro. Y se encarga perfectamente de eso con la narración. Ni siquiera con las acciones de los personajes, sino con la narración en la que ella interfiere constantemente. Pero hagamos entonces el break it down. La historia comienza con un ritual de iniciación. Brandon recibe un mensaje por parte de Nikolai en donde le dice que tiene que ir a cierto lugar vestido de cierta forma. Brandon al principio es como que voy a bloquear este número como cualquiera de nosotros lo haría, obviamente. Pero resulta que en ese mensaje dice que si él no va, entonces algo le va a pasar a su hermano gemelo porque Brandon tiene un hermano gemelo que se llama Landon. Vayan anotándolo porque van a encontrar muchos personajes en este libro. Entonces, él decide ir porque obviamente él tiene que ir a salvar a su hermano a ver qué es lo que está pasando aparentemente. Porque ya luego cuando llegue al hogar podemos ver una cosa completamente diferente. Brandon se fija en todo menos en lo que se tiene que fijar. Él se fija en la ropa de este grupito, los Hidden, que son los que están organizando todo ese ritual de iniciación, en cómo se le ven los músculos, en las máscaras, cómo están a la perfección con sus facciones. O sea, él se fija en todo, menos en lo que se tiene que fijar, que es en dónde está el hermano. Porque si a mí me llega un mensaje y me dicen, tenemos a tu hermano y si no vienes a este lugar yo voy así ver.
¿dónde está? O yo voy preocupada como que, ¿dónde está mi hermano? O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, Brandon se dio su caldo de ojo primero. Él primero aseguró su caldo de ojo antes de preocuparse por lo que se debería preocupar, que era por Landon, ¿no? Pero bueno, continuemos. Entonces, este grupito que son los Heden, ellos están utilizando máscaras de colores. Ahí obviamente está Nikolai y están otros integrantes de este grupo, de los que vamos a estar hablando luego. Ellos están ahí, les empiezan a hablar acerca de las reglas como tal, les dan la opción que los que no quieran participar de todo este ritual se pueden ir, algunos se van, otros se quedan, obviamente Brandon se queda porque él está ahí por su hermano, ¿no? El tema aquí con todo este ritual de iniciación es que los participantes tienen que salir corriendo, los integrantes de este grupo los van a perseguir, combates con absolutamente todo, pueden utilizar todo tipo de violencia, no deben tener piedad, aparentemente eso es lo que dicen, pero a la misma vez deben procurar no... Es que literalmente te dicen, los miembros fundadores pueden ejercer todo tipo de violencia con el arma que ellos elijan para ejercer esa violencia. Incluso los participantes también pueden ejercer violencia, pero deben procurar no tomar una vida, al menos no intencionalmente. O sea, ¿qué? Esa es una de las incoherencias de este libro. Es como que hay que ejercer la violencia, no hay que tener piedad, no hay que tener compasión, pero procuren no desvivirlos. Entonces, ¿qué, hermano? O sea, ¿cómo es ahí la vuelta? ¿Se puede o no se puede? Bueno, el punto es que supuestamente los que sean exitosos, o sea, los que puedan escapar de ellos, que lleguen como a un punto específico, entonces van a ser parte de este grupo. Y los que no, pues no se sabe si los van a dejar ahí tirados, o sea, no se sabe qué va a pasar con ellos. Simplemente el libro, ¿ok? Entonces, Brandon sale corriendo, ellos dan como la señal de que ya todo empieza, Brandon sale corriendo, ¿por qué? Ojo, otra característica de Brandon. Brandon es un atleta. Él es miembro del equipo de lacrosse. Acuérdense que él corre todos los días a las 5:30 de la mañana. Brandon sale corriendo mientras va viendo cómo están golpeando a todos los demás participantes. Él llega a un punto y en ese punto como que se esconde. Luego se encuentra con Nikolai. Lo reconoce, se van como a una tipo de chocita, a una tipo de casita, están ahí, empiezan a hablar, Nikolai se da cuenta obviamente que es él, y bueno, empiezan como un intercambio, él le dice que fue él quien le envió ese mensaje que Landon estaba allá y que si no iba, pues le iba a pasar algo. Ahí empiezan como ese primer approach, este primer acercamiento, y en una de esas, pum, él se quiere ir, come la puerta y tal, le pone el culo de... Brandon le pone el culo en el miembro reproductor masculino de Nikolai. Entonces él está ahí y empiezan como un forcejeo, tin, tin. Luego al final él termina sentado en las piernas de Nikolai. Y aquí empieza una de las partes más interesantes de este libro. A sus 19 años, porque Nikolai tiene 19 años, le da disfunción eréctil. Porque resulta que el miembro masculino de Nikolai, que se llama Kolya. Sí, Nikolai es uno de esos tipos que le pone nombre a... se llama Kolya o Kolya. Kolya o Kolya, como lo quieran decir. Resulta que Kolya decide que a partir de ese momento solamente va a responder a los estímulos de Brandon. Solamente va a responder a Brandon. Pero no solamente pasa eso en ese lugar. Resulta que mientras Brandon está sentado en las piernas de Nikolai, se abre la puerta y adivinen quién entra. Killian, que es el primo de Nikolai, junto a Clint, la hermana menor de Brandon y Landon. ¿Y saben cuál es la reacción de Brandon? Agachar la cabeza. Porque si mi hermana menor entra con uno de estos criminales, yo no voy a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Hermana, vámonos. No, yo voy a agachar la cabeza. Yo voy a agachar la cabeza. Agachar la cabeza, claro, porque él fue allá a salvar supuestamente al hermano, que ya sabe cómo es, malote, gángster, pero ve a la hermana y no sabe con quién está. Y entonces, ¿qué? Él decide, no, yo voy a agachar la cabeza. Yo voy a agachar la cabeza y yo no la voy a salvar porque yo hubiese mejor salvado a mi hermana. Porque independientemente de si ella sabe con quién o no está, hay que tener en cuenta que están en una situación de peligro. Él está viendo gente que está siendo golpeada. Yo le diría a mi hermana menor, que tendrá unos, ¿qué? 18, 19 años. ¿Sabes qué? 20. Nos vamos, al menos salvo a uno, el otro que resuelva como pueda, pero al menos te salvo a ti, ¿ok? Pero bueno, eso no pasa. Aquí el punto es que el libro, ¿ok?
Brandon sale corriendo, se va, luego suceden algunas cosas, van a una fiesta. En esta fiesta, Brandon y Nikolai se vuelven a reencontrar. Nikolai lo ignora, al final Nikolai se va, Brandon se emborracha, sale caminando del bar en el que están, se mete como una especie de pelea, Nikolai lo salva y ahí viene el encuentro, el primer encuentro, set switches que ellos tienen. Eso sucede ¿dónde? Sí, afuera, en un callejón. Ahí tienen ese primer encuentro, pasan cositas. A este punto ustedes tienen que tener en cuenta, y esto es muy importante para todo lo que se viene, y es que Brandon le dice a Nikolai que él es heterosexual, que él no está interesado en nada de sus innuendos, set switches, que él no quiere nada con él porque él es heterosexual. Eso ténganlo en cuenta para lo que se viene luego. A partir de aquí ya empieza una especie de cacería de Nikolai hacia Brandon. Brandon resulta que va todos los días a correr a las 5:30 de la mañana y Nikolai va y lo busca, se esconde en el árbol, Tim va y cuando él está corriendo se le pega sin camisa y le quita el audífono. Brandon le dice no, por favor, pero él sigue insistiendo hasta que llega un punto en el que él le propone que empiecen pues este tipo de relación secreta. A esto, ojo, que aquí hay una cosa interesante. Nikolai compra un apartamento para que ellos tengan sus encuentros. Porque si no compra un apartamento para que tengan sus relaciones de lovers, entonces no es para ti. Tengan eso presente. Si la persona que te está insistiendo para que tengan una relación, situationship o lo que sea, no compra un apartamento, un penthouse, para que se vean, entonces no es para ti. O sea, ahí no es. Esta es la cantidad de presupuesto que a mí me gusta. Esta es la cantidad de dinero que a mí me gusta. Que en verdad se vea la intención. Que no solamente sea, ay, no, es que nos vamos a ver por allá en un motel de mala muerte. No. Él compró un apartamento para eso. Como debe ser. El tipo de princess treatment que merecemos. Básicamente, luego de esto entran como una especie de espiral de recorrer lugares comunes en donde se ven en ese apartamento, hacen lo que tienen que hacer. Luego Brandon se mete al baño. Después vamos a estar hablando de lo que hace en el baño. Y luego huye. Y así una y otra vez hasta que después más o menos de 3 meses, y aquí entra otro de mis problemas con este libro, después más o menos de 3 meses, resulta que a Nikolai le da por decir no. Es que yo ya no quiero ser más tu dirty secret. Es que yo ya no quiero más que esta relación esté en secreto. Yo quiero salir y que me agarres de la mano y que me beses enfrente de todos. Cosa que yo quedé como que, ¿pero de qué me estás hablando? Bájale 3 rayas a la velocidad. Porque si hace 3 meses, que es lo que lleva la situation sheet, porque él mismo lo dice, Nikolai lo dice, no es una relation sheet, es una situation sheet. Si llevan 3 meses, no más de 3 meses en esa situation sheet, ¿tú por qué le estás pidiendo a él que te oficialice ante todo el mundo? Y aquí por eso les decía que tengan esto presente. Y es que hacía 3 meses él creía que Brandon era 100% heterosexual. Tú le estás pidiendo a alguien que ni siquiera ha aceptado su propia sexualidad para sí mismo, que hasta hace 3 meses creía que era 100% heterosexual, o sea, que salga así, que salga coloquialmente hablando del closet así simplemente y contigo, conociéndote a ti, sabiendo que eres parte de, sabiendo la relación que él tenía con el hermano, o sea, la enemistad que él tenía con el hermano. ¿De qué estamos hablando? Manejemos un poquito la coherencia. Nikolai, Rinaken, ¿qué está pasando aquí? O sea, literalmente yo me quedé como que, bueno, pero ¿y entonces? ¿En qué momento? Y la forma en la como él decía, es que ya no quiero que sea, ya no quiero que ser tu secreto, ya no quiero, vamos como a la Fórmula 1, ¿no? Básicamente después de esto se enojan y Nikolai le termina a Brandon. Brandon entra como una especie de no, pero es que ¿por qué? ¿Por qué me terminó? Que es que yo quiero estar contigo. Ahí se da cuenta pues que en realidad como que tiene sentimientos hacia él. Vuelven otra vez, entran en ese mismo espiral de lugares comunes, de verse y tal. O sea,
Cuando yo les digo que este libro no tiene como tal premisas para uno poder como encontrarles esas respuestas y aferrarse a ellas, o sea, no, yo no me estoy inventando esto. Cuando le digo que no tiene una trama sólida a la cual tú te puedas sujetar y decir, ok, de aquí vamos a partir, o sea, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, porque por un lado uno podría decir, ok, la primera premisa es el tema de que él no acepta su sexualidad, pero luego en páginas después nos dicen que ese no es el problema, porque resulta que desde que él era pequeño, él ya había probado como besándose con algunos otros chicos, que él ya lo había como pensado, que no tenía ningún problema con eso. Y yo es como que, y entonces, la forma en la como él sale, como él le cuenta a sus amigas, a la hermana, acerca de la relación que tiene con Nicolai, como si nada, o sea, ahí no hay ningún struggle. Ese no es el struggle de una persona que supuestamente está en el closet. Y por eso digo, todo esto es culpa, o sea, todo lo malo de este libro es culpa de Rina Ken. Todo es culpa de Rina Ken, ni siquiera de los personajes, ni siquiera de lo que hacen como tal los personajes, sino de la intervención malévola de Rina Ken en este libro. Porque ella, o sea, yo no entiendo, es que aquí es donde yo les digo otra vez, yo no entiendo qué era lo que ella quería hacer con estos personajes o con esta historia, porque no tiene sentido muchas cosas. La premisa entonces no es el hecho de que él esté en el closet. Eso no es un problema. La forma en cómo le dan una resolución no es un problema. Y como ella lo narra, no es un problema. Otra premisa, ¿cuál podría ser? El hecho de que ellos sean parte de la mafia. No es un problema tampoco, porque incluso el mismo Nicolás lo dice, que no hay ningún problema, que su vida personal es su vida personal y nadie, absolutamente nadie le va a decir nada porque él esté con otro chico y él es abiertamente bisexual. Entonces, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es el impedimento? El impedimento es que, que Landon y Nikolai sean enemigos. Yo lo pensé, pero luego, es que, pero luego, páginas más allá, nos dan a entender que no, que tampoco es un problema. La forma en cómo el Landon toma todo, o sea, en cómo pasa todo, en cómo él se entera, en cómo no reacciona, tampoco te da a entender que es un problema. Nada es un problema. O sea, todo lo que aparentemente tú crees que puede ser una premisa a resolver en este libro, resulta que no. Porque luego Rina Ken te da a entender que no, que ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema en este libro? Yo creo que el problema aquí en este libro, que la trama en este libro debería centrarse en todas las enfermedades mentales que tienen estos personajes y todo el trauma que hay alrededor de este libro, no en la mafia, porque como les digo, el tema de la mafia no influye absolutamente nada en este libro. Para mí no influye, para mí el tema de la mafia no mueve la trama. No la mueve, o sea, si mucho le mencionan dos veces que Nikolai es hijo de, la mamá es miembro de la mafia rusa, que el papá es el sicario más temerario y más famoso en Nueva York, y ya. Luego nos quedamos en esa. O sea, a mí me prometieron mafia, yo no vi tema de mafia aquí en ese libro. Vi un poco de cosas que es como que de acciones, de situaciones que van pasando que uno dice, pero what the fuck, ¿esto de dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Luego de redundar lugares comunes y lugares comunes, de hacer una especie de acuerdos de que ya Brandon no iba a salir huyendo del apartamento, sino que se iba a quedar más tiempo. Él efectivamente se queda más tiempo en el apartamento, empieza a ir mucho más, a pasar prácticamente pues todas las noches en el apartamento juntos, viviendo ya más una relación, aparentemente, aunque todavía no se sabe si es una relación, pero pues ya no solamente es lo físico, sino que ya pues tienen esa relación un poquito más sólida. Y aquí viene otro problema, y es que ya Nikolai se empieza como a enterar de lo que hace Brandon en el baño. Brandon es una persona que se autolecciona, ¿no? Entonces, Nikolai se da cuenta de esto, un día están en la bañera, que a mi parecer es una de las escenas más intensas de este libro. Están en la bañera, y él se da cuenta, ahí empieza pues todo esto de que como así, ¿por qué lo haces? Brandon no quiere que él se entere porque Brandon tiene como esta sensación de que si él se entera pues lo va a dejar, ¿no? Entonces a partir de este momento esa relación aparentemente se solidifica y uno creería a partir de aquí
Ya vamos a tener como todo ese desarrollo de los personajes, cómo se relacionan con las enfermedades mentales que todos ellos tienen, todo el tema de Brandon, porque creo yo que es el personaje que tiene mejor estructura, que está mejor estructurado para seguir como tal una línea o construir una trama alrededor de eso. Pero resulta que no, porque Renaken se inventa otro problema, y es que Landon está saliendo con Mia. Mia es la hermana de Nikolai. Exactamente. Y entonces ahora Landon tiene esta relación con Mia y Brandon está preocupado porque Nikolai se entere y todo lo que pueda pasar. Y efectivamente sí, se entera. Y este es el motivo de otra de los breakouts que ellos tienen, o sea, de otra de las rupturas que ellos tienen, porque sí. Sí, señores, terminan otra vez. Brandon va, cuando está ahí Nikolai y Jeremy, Brandon va y le dice, felicitaciones, we are over. Esa fue una de las mejores líneas de este libro. Yo dije, sí, termínale, termínale. ¿Le terminó? Le terminó. Brandon se fue como una especie de retreat para donde los papás, se va allá. Nikolai entra en esta especie de modo autodestructivo. No le contesta, Brandon no le contesta a Nikolai los mensajes ni nada, sino que él empieza a pasar tiempo pues con los papás. Cuando empieza a pasar tiempo con los papás, él inclusive pues se da cuenta como que sí tiene este sentimiento por Nikolai, incluso le cuenta a los papás acerca de Nikolai. Nikolai, él no se puede quedar en su casa, él tiene que ir allá a la casa de Brandon, de los papás de Brandon, y resulta que se presenta allá y al que los papás los ven, le dicen como que, ay, yo soy el amigo. Él le dice como que no, es que mi nombre es Nikolai, yo soy el amigo de Brandon, pero Brandon dice, no, no, este no es mi amigo, este es mi hombre, este es mi hombre. Y pues básicamente ahí los papás se dan cuenta de que sí, que él es Nikolai, y retoman lo que tienen. ¡Que viva los novios! ¡Que viva la toxicidad! ¡Que viva Chernobyl! Retoman lo que tienen, pasan como una especie de luna de miel en la casa de los papás de Brando, luego visitan los abuelos, visitan muchos lugares y bueno, aquí ya prácticamente están comprometidos a que van a salir de ese closet y que van a pues a tener una relación ya oficial como tal, no van a hacer más situations, sino van a ser solamente físicos, sino que ellos van a tener una relación propia, my boyfriend, your boyfriend, ¿no? You are mine, I am yours. Tienen esto y resulta que en todo esto, conocen a Grace. Grace es el agente de arte de la mamá de Brandon y Landon, ¿ok? Entonces, ella aparentemente, y aquí es donde yo digo, hay algo raro, porque antes de que ellos conocieran, de que ella conociera a Nikolai, ellos ya habían tenido una primera reunión solamente con los papás de Brandon y Brandon, en donde no se había como ningún indicio de que él tuviera una especie de rencor hacia ella o que hubiese pasado algo. Simplemente que él no quería firmar con ella porque él quería firmar con la gente de Landon, ¿ok? Entonces, pasa esto, aparentemente aquí todo normal. Pero cuando ya llega Nikolai y tienen esa segunda cena con ella, entonces empieza a actuar súper raro. Todo pasa aquí en este libro como tan raro, como así tan imprevisto, como tan de la nada, como tan what the fuck, ¿cuál es este blog? Porque resulta que Grace, cuando ellos están como teniendo esa cena y que Brandon se va por allá para el estudio, ella empieza a actuar rara con Nikolai. Le dice como que es que porque tú, que no lo mereces, que y uno como que, ¿y está qué? O sea, ¿ya qué le importa? Yo no soy defensora de esa relación, pero es como que, o sea, no es tu problema. Y ella dice como que, dame tu número, pero ¿para qué le vas a dar el número? Él le da el número y después, cuando ellos están como en una especie de escena, otra vez, ella le envía un video. Un video. En ese video ese es un video grave. O sea, en la vida real sería algo muy grave. Y es que ella está teniendo con Brandon cuando Brandon era un underage. Sí. Y que esa es una parte bastante interesante de este libro porque nos da a entender aparentemente
las razones por las cuales Brandon tiene esa personalidad, por las cuales él se odia a sí mismo, porque Brandon se odia a sí mismo. El monólogo interno de él es supremamente negativo hacia él mismo. Y uno diría, ¿pero por qué? Si los papás lo aman, él tiene una relación perfecta con los papás, el hermano lo quiere, la hermana lo quiere, todo el mundo cree que él es un ejemplo, que él es el mejor, porque él tiene ese monólogo interno. Y por eso yo decía, es que es un pygmy. Él es un pygmy porque... O sea, no hay forma de que él diga que es que no. Cuando dice, por ejemplo, ay, es que yo no creo que sea lindo, no creo que sea handsome. White boy promedio de London. Pero bueno, retomando entonces esta parte. Entonces, Nikolai ve el video en donde pues está pasando todo esto y él se llena de rabia de lo que está pasando y en esas entra Brandon al estudio. Y él se entera de que lo está viendo y ahí intenta a él mismo. Literalmente, se hace una cortada aquí, intenta esto, Brandon lo ayuda, lo salva, entre comillas, porque le pone la mano aquí, lo llevan al hospital, allá en el hospital pues se dan cuenta de lo que está pasando, los papás, que él necesita ayuda. Y uno diría, ¿y qué más? ¿Y qué más va a pasar en este libro, no? O sea, ¿qué más? Porque es que si yo hubiese sido la lectora beta de este libro, yo al menos le hubiera quitado unas 200 páginas. Este libro llega a un punto en el que, o sea, uno no entiende qué es lo que... Uno no espera nada porque uno no sabe qué es lo que va a pasar porque no hay una trama. Entonces uno como que, bueno, ¿y ahora qué se van a inventar? ¿Y qué va a pasar? Aquí entonces ya los papás de Brandon aman a Nikolai porque lo salvó, incluso Landon, lloran, todo mundo se reafirma como el amor que tienen hacia él, él reconoce que quiere pues que lo ayude. Luego ya resulta que empieza como ese plan entre Landon y Nikolai para vengarse de Grace. Grace es la persona pues que le hizo eso a Brandon, ¿ok? Uno diría aquí, sí, todos los problemas de Brandon vienen por lo que le pasó con Grace o lo que Grace le hizo a él, que es una víctima. Brandon es una víctima como tal. Independientemente de los otros rasgos de su personalidad, él es una víctima. Resulta que no, porque Rina Ken vuelve a meter su mano y nos dice que no, que estamos delusionals, que no, que los problemas de Brandon, de su autoestima, de su problema con la sexualidad y todo, no viene desde Grace porque él lo tenía antes de Grace. O sea, Rina Ken no quería que tú generaras una empatía con Brandon. Porque ¿por qué no lo dejas así? O sea, déjalo así, que así está bien. Eso nos sirve para la estructura del personaje, para generar empatía, para la trama. Eso le sirve, pero no, ella dice, no, 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 no. Ustedes no pueden sentir pesar por Brandon. Brandon ya era así. Ella tenía esas dudas, él ya era así celoso, ella tenía la baja autoestima, ella tenía ese monólogo negativo interno. Lo que pasó con Grace simplemente fue algo más que hizo que él desarrollara ciertas conductas, pero él ya era así. Rina Ken. Bueno, esa es una de las ventajas de tu ser autora, de escribir tu propio libro, porque tú te puedes inventar lo que a ti te dé la gana. Después de esto, básicamente, Nikolai y Landon pues crean este plan para vengarse de Grace. Efectivamente, se vengan con la ayuda de la mafia. Aquí tenemos nuestra primera y única aparición como tal de la mafia. Entonces la mafia los ayuda a ellos, que para mí, o sea, si ustedes me lo preguntan a mí, ese plan maestro lo hubieran ejecutado siendo miembros de una pandilla de barrio. Siendo miembros de nada, porque eso no tiene nada inteligente ahí. Ellos van a la casa de ella, supuestamente hacen que todo parezca como un autodesvivimiento, que ella firme una carta, escribe una carta con la mano de ella y ya. Pasan 6 meses, pasan 2 años, Brandon se convierte en un artista súper famoso, decorado, famoso hasta en TikTok. En TikTok, porque Nikolai sube videos de la TikTok y se vuelve súper viral, obviamente. O sea, ¿cómo no se va a volver viral? Obviamente se tiene que volver viral. Brandon se convierte pues en un miembro de esta cosa, de esta bratva, de esta mafia. Y ya. Felices por siempre. Ahora yo les voy a dar mi opinión más personal acerca de todo esto, ¿no? Empecemos por la historia. Para mí la historia tiene mucho potencial. De hecho, yo me la empecé a leer porque a mí me prometieron mafia rusa, a mí me prometieron intensidad, personajes con moralidad, Chris, y yo dije, sí, de aquí soy, de aquí me quedo porque a mí me encanta ese tipo de historias. Y efectivamente me la empecé a leer. Cuando yo me empecé a leer eso, yo
pero ¿qué pasó aquí? La mafia rusa desapareció. Como les digo, solamente la mencionaron 1, 2 veces, no más. O sea, no se sabe qué es lo que pasa. En ese libro pasan un poco de cosas que uno como que... Pero, o sea, ¿cuál es el contexto de todo esto? Personajes que aparecen y desaparecen de la nada. No hay como tal una trama sólida en este libro. ¿Cuál es la trama de este libro? Y yo les pido que me digan cuál es la trama de este libro. Cuando yo digo que para mí el contexto perfecto de este libro hubiese sido un hospital psiquiátrico, un pabellón psiquiátrico, es por toda, o sea, por todo el tema de los traumas y las enfermedades mentales que tienen los personajes, que no me lo invento yo. Literalmente todos los personajes tienen un trauma, tienen una enfermedad mental diagnosticada. Inclusive, si solamente la trama la hubiesen creado alrededor de estas enfermedades mentales y de toda la trama, de todos los traumas que ellos tienen, en un contexto escolar o en un contexto de que ellos están en la universidad, que son estudiantes universitarios regulares, hubiese tenido mucho más sentido que ponerlo en un contexto de gángster, criminales, mafia rusa. Porque cuando tú me dices a mí mafia rusa, yo me imaginaba robos, tensión, cosas así bien oscuras, bien dark. No un montón de inmaduros, porque eso fue lo que yo me encontré en este libro, un montón de inmaduros con la realidad alterada, actuando como los malotes. Calm down, violencia, 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 club de pelea, club de pelea. Ay, no, 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 Dios mío, no, 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 o sea, llegó un punto en el que vos te tenías, o sea, en el que yo generé una especie de fastidio con esos personajes, especialmente con Nikolai. Y todo por culpa de Rina Ken. Rina Ken quería que yo le generara fastidio a Nikolai porque es que violencia, violencia, violencia. Parecían unos neardentales. Unos neardentales. Hablemos ahora de la narración. Dios mío. Qué narración tan floja para alguien que se supone que ya tiene otros libros. Rina Ken. Rina Ken, qué narración tan floja. La narración te quiere convencer de que estamos frente a personajes que son súper completos, intensos, pero sus acciones no dicen eso. Sus acciones son completamente alejadas de eso. ¿Cómo que te dice? Estoy enamorado, pero tú no ves con acciones eso. El amor, literalmente, el romance en todo este libro es un verbo, no es una acción. Te dicen y te dicen y te dicen, te describen y te describen los sentimientos de los personajes, pero vos no los sentís porque no hay acciones como tal que logren sustentar eso. Es demasiado floja en todos los sentidos, en cómo se ejecuta. Y uno diría, ok, es porque está siendo narrada por primera persona. No, porque se supone que en primera persona es mucho más intenso. Los personajes están diciendo lo que están sintiendo. Pero la forma en cómo se narra hace que no, o sea, que no lo sintás. Porque ella se centra claramente en los diálogos, que de los diálogos vamos a hablar ahora. Los diálogos. Yo no te lo puedo creer. O sea, yo no podía creer el momento en donde yo estaba leyendo esos diálogos. Los diálogos, o sea, los diálogos son completamente ilógicos entre personajes que supuestamente se conocen. Cuando, por ejemplo, están teniendo esa reunión en el café entre la hermana de Brandon, la prima, y llegan los otros amigos y empiezan a hablar y es como, claro, sí, porque a ti te gusta eso, ¿cierto? Desde que eras un niño. Sí, ¿te acuerdas de que era un niño? A mí me gustaba y yo lo comía porque con mi mamá. Cosas que los personajes ya saben y que hubiesen quedado mucho mejor en la narración. Es que aquí hay un problema y es que ella no sabe usar el tema de incluir información en la narración, sino que la incluye en los diálogos cuando ahí no van. Para eso es la narración, para dar un contexto mucho más amplio de lo que está pasando. Pero no, ella lo ponía en los diálogos. Esos diálogos cuando enviaban los mensajes que Nicolai le decía, una pregunta, ¿a ti te gusta esto? Ah, ok, le decía el otro. Otra pregunta. ¿Quién habla así? ¿Ustedes hablan así cuando ustedes están hablando con alguien? Esos diálogos no te construyen tensión, o sea, absolutamente nada. Aparte largos, esos son páginas y páginas de esos diálogos. Y te dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez. No, Rina, ¿qué? O sea,
No, se supone que los diálogos te están dando el contexto de lo que está pasando en ese momento, te están diciendo lo que está pasando en ese momento. Son interacciones entre los personajes que nos dan a entender cuál es la relación que ellos tienen, el tipo de relación que tienen. Pero la forma, por ejemplo, en la que como a veces hablaba Brandon y Nikolai, es como que primero que tenía las mismas frases y los mismos, o sea, las mismas reacciones y lo mismo todo. Es como que, ¿y quién me está hablando aquí? Y tú eres mío. Y uno diría, ¿y quién está diciendo eso? Nikolai. Pero no, resulta que lo está diciendo ¿quién? Brandon. Y es que tú y le corto la cabeza y yo qué sé y cosas así. Y es como que, ¿y quién está diciendo eso? Nikolai. No, lo está diciendo Brandon. Lo está diciendo Brandon. Ahorita a lo que me gustó y a lo que no me gustó de este libro, porque sí hay cosas que me gustaron. No quiero parecer una hater porque en verdad yo no creo que sea una hater. A mí en verdad el libro me quería que me gustara. Yo creí que el libro me iba a gustar. Pero pues lamentablemente hay cositas más que no me gustaron de las que me gustaron. Empecemos por lo que me gustó. Me gustó la relación del papá de Levi, del papá de Brandon. Ese capítulo fue para mí el mejor. Yo disfruté mucho ese capítulo porque en verdad él podía decir lo que yo estaba sintiendo en ese momento respecto a la historia, respecto a la relación tóxica de esos dos y respecto a Nikolai. El hecho como él narraba todo lo que estaba sintiendo, como lo describía como un gángster, delincuente y literata y letrado. Yo también creía lo mismo de Nikolai, lo sigo creyendo, lo siento para los fans de Nikolai, pero a mí no me agrada como tal el personaje. La mayor razón por la cual no me agrada el personaje es la forma en cómo Rinaken lo plantea. Todo es culpa de Rinaken, no me echen la culpa a mí. Me gustó como él estaba desesperado porque eso se acabara, porque no fuera verdad esa relación. Yo también, o sea, yo estaba pujando así, cruzando los dedos con él para que esa relación no llegara a ningún fin y terminaran y Brandon decidiera terminar esa relación. Pero bueno, al final no pasó. Otra cosa que me gustó fue la escena de la bañera cuando Nicolás se entera que pues Brandon se auto inflige. Esa escena me gustó, creo que es la escena en donde mejor manejan el ritmo narrativo, la única en la que tienen un ritmo narrativo adecuado, manejan el tema de la intensidad, no se pone a estar describiendo cosas y cosas innecesarias como lo hace en la mayoría del libro. Otra cosa que me gustó es, en algunos momentos yo sí sentí esa ternura por parte de ellos, como esa relación que estaban empezando a construir, sobre todo cuando no estaban tratando de interpretar ese papel que Renaquel les había dado del chico perfecto y el chico violencia, caótico, sino que estaban como una especie de vulnerabilidad que uno decía como que, o este diálogo es como que, ay, no, como le dice, o sea, sí hubo momentos en la interacción de ellos dos cuando estaban en privado que en donde sí se sintió como esa cosita. Yo nunca llegué a sentir como tal esa complicidad o esa intimidad más allá de las escenas spicy, pero sí sentí como esa ternurita en algún momento. Y quiero añadir otra cosa y es por qué a mí no me pareció que esto era romance o amor, porque para mí un aspecto fundamental del romance es la complicidad que hay entre los personajes, esa intimidad que tú puedas sentir que ellos tienen más allá de las escenas de spicy. Y a mí en ningún momento aquí me dio como esa sensación de intimidad por parte de ellos. Yo en ningún momento sentí como esa cosa del momento íntimo entre ellos, aun cuando ellos estaban solos en el apartamento. No se sintió. Yo no lo sentí. Por eso para mí el romance se queda bastante flojo en este libro. Pasemos ahora a lo que no me gustó. No me gustó que la historia supuestamente estuviera inmersa en un conflicto entre mafia o en un contexto de mafia y la realidad es que no abordaran el tema de la mafia. Pasan cositas que supuestamente se relacionan con la mafia, como que ellos, el conflicto que tienen ahí entre esos grupos, los Serpents y los Hittens, que los Serpents le encienden la casa a los Hittens, pero luego eso lo mencionan y luego ya pasa así. Que supuestamente que a Killian lo secuestra Landon, lo golpea y lo deja casi por ahí, pero eso pasa y luego que la venganza que tiene Landon y Grave, creo que es Grave o Ellie, Grave contra Jeremy, pero eso luego pasa ahí, que ves porque secuestran a Nicola y luego como eso pasa, o sea, muchas cosas que simplemente como que las ponen ahí, pero no.
A eso me lleva también a otra cosa que no me gustó y es cómo abordan problemas tan complicados y tan graves. O sea, este libro menciona muchos problemas graves, complicados. Estamos hablando de misoginia, estamos hablando de homofobia, estamos hablando de enfermedades mentales graves, estamos hablando de grooming, o sea, muchas cosas que pasan en este libro que o sea, ni siquiera las desarrollan. Ella no tiene como tal una estructura para eso. Ella simplemente lo menciona, le sirve en ese momento y ya luego lo suelta. Y así, como todo, no hay como tal una trama sólida respecto a esto. Para mí la trama de este libro es el tema de las enfermedades mentales, de los traumas de los personajes y se debió centrar ahí. No en hacernos creer que esta gente hace parte de mafias y que son violentos, no. Son chicos que están en un contexto universitario que tienen muchísimos problemas mentales, muchísimos traumas, que tienen una realidad bastante alterada porque han crecido con ciertos privilegios y partamos desde ahí. El romance desde ahí y todo lo anterior desde ahí. No en querer vendernos que la mafia rusa, que la brava, que el sicario, eso no aporta nada. Ya déjenme saber ustedes qué piensan de este libro, si les gusta o no les gusta, cuáles son sus escenas favoritas, sus personajes favoritos. Recomiéndenme por favor un libro popular de BookTok para también leerlo y darles mi honesta y mil veces honesta opinión. Esto no es por ser hater, esto no es que yo quiera aquí lo otro, no. Simplemente que yo en verdad me leí los libros, me voy a leer los libros, que vengan, que me recomienden y pues les voy a dar mi opinión honesta. O sea, todo eso se trata de ser honesta, ¿ok? Yo aquí no les voy a decir algo simplemente para generar vistas o para, ay no, es que ella es una hater o no. Es lo que yo pienso, es lo que el libro me hizo sentir, es lo que la historia me hizo sentir. En el momento en el que a mí me guste el libro, la historia, yo les voy a decir, me gustó. Si no me gusta, no me gusta. ¿Ok? Nos vemos, bye. Denle compartir, comenten y nos vemos.